Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Entonces, ¿para qué oramos? ¿Cómo ve Dios nuestras oraciones? Son preguntas que hice antes de terminar la semana pasada y las vamos a responder hoy. Tengan un buen día. Es jueves 13 de agosto y doy gracias a Dios porque podemos retomar este tema de la oración. Y como dije hace un momento, la semana pasada quedamos con 2 preguntas que tenemos que responder hoy y también vamos a responder otras más. Si el Señor sabe lo que necesitamos, ¿cómo ve Dios nuestras oraciones? Si las cosas son así, surgiría la lógica pregunta, entonces, ¿para qué oramos? Y es hermoso cómo Juan en Apocalipsis describe la oración de los santos. En Apocalipsis 5:8 y también en el 8 del 3 al 4, las oraciones son comparadas con el incienso, un olor fragante que asciende a nuestro Señor, algo con lo que el Señor se agrada. Cuando oramos, estamos mostrando nuestra dependencia del Señor y se agrada al ver que estamos confiando en Él. Cuando oramos juntos, es hermoso para el Señor ver que sus hijos se han puesto de acuerdo, están unánimes, hablándole, dando gloria a su nombre, pidiendo por alguien, pidiendo sabiduría, agradeciéndole por sus bendiciones. Ahora, nosotros como padres terrenales, tal vez podemos entender un poquito esta situación. Muchas veces nuestros hijos no tienen que pedir las cosas porque ya sabemos lo que está pasando. Sabemos cuáles son sus necesidades. Pero sentimos alegría y satisfacción cuando nuestros hijos tienen la confianza de pedirnos esas cosas. Ahora, el Señor sabe absolutamente todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no somos omniscientes y esa es la diferencia. Pero si al ser padres imperfectos nos sentimos nosotros así, ¿cuánto más nuestro Padre que es perfecto y que es omnisciente se goza con nuestras oraciones, viéndolas como ese incienso fragante, ese olor fragante que sube a su presencia? Dios ve nuestras oraciones como un acto de completa dependencia hacia Él. Es un tiempo en el que como individuos entendemos nuestra incapacidad de hacer las cosas. Y entonces esperamos que Dios responda de acuerdo a su voluntad. Por el amor que Él tiene, primero hacia su Hijo, hacia Jesús, y también el amor que tiene hacia nosotros. Pero también es un tiempo en el que, como cuerpo de Cristo, nos vemos frente a cosas muy hermosas, porque es un tiempo de expresar la comunión que tenemos. A través de la oración como hermanos, nosotros estrechamos el compañerismo, porque compartimos nuestras alegrías, compartimos nuestras tristezas, compartimos nuestras acciones de gracias, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, los desafíos que tenemos, y eso hace que se profundice nuestra amistad. Además es una expresión de unidad, porque acudimos unánimes al Señor, en las situaciones en las que estamos de acuerdo, o en las que tendremos que ponernos de acuerdo. Se convierte en una necesidad para cada uno y para todo el cuerpo de Cristo. Y entonces en este punto surge una nueva pregunta. ¿Responde Dios a las oraciones de todos? ¿Responde a nuestras oraciones? ¿Quiénes oran y a quién Dios responde? Es una parte de la oración que puede causar tal vez mucha controversia. Pero la palabra de Dios también da la respuesta a estas preguntas. El mandato de orar al Padre es para todos los hijos. De acuerdo con los pasajes que hemos ido leyendo en toda esta serie de devocionales, la palabra hace referencia a pedirle al Padre, entendiendo que son los hijos que van a hablar con el Padre Celestial.
Jesús, como el Hijo de Dios, oraba a su Padre Celestial. Abraham, Moisés, Gedeón, David, Salomón, Elías, Zacarías, Juan el Bautista, Pablo, Pedro, y podríamos mencionar a muchos más. Como hijos de Dios, oraban al Señor, a su Padre Celestial. Ellos, como todos los que hemos recibido salvación por obra de Cristo en la cruz, son parte de los que invocan el nombre del Señor, los que dependen del Padre Celestial. Y como dice Hebreos 11:6, Dios es galardonador de los que le buscan. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios buscan a Dios, y los que no son hijos de Dios no buscan a Dios. Es su condición natural. Pablo hace referencia a varios pasajes en el Antiguo Testamento cuando escribe en Romanos 3:10 que no hay quien busque a Dios. Es decir, en la condición caída en la que está la humanidad, en la que estamos sin Cristo, el ser humano no tiene el deseo genuino de buscar a Dios. Y saben, obviamente tal vez puede buscar a Dios tratando de conseguir algún beneficio personal, pero no busca a Dios por las razones correctas. Entonces se hace evidente lo que dice en Salmos 14:4, que los impíos, los que no consideran a Dios en su camino, no invocan el nombre del Señor. Entonces, ¿Dios escucha todas las oraciones? Obviamente, al entender que Dios es omnipresente, no podríamos decir que Dios no escucha todas las oraciones. Si bien la palabra de Dios a través de antropomorfismos trata de hacernos entender algunas situaciones, el hecho es que Dios escucha todas las oraciones. Pero la pregunta más bien debería ir en el sentido es, ¿a quién Dios responde? En Salmos 66, el versículo 18, el salmista dice que si en su corazón él hubiera consentido la iniquidad, es decir, el pecado, el Señor no lo habría escuchado. Y lo que quiere decir es que su oración no hubiera tenido respuesta. También vimos en Isaías la misma figura, mostrando que Dios ha escondido su rostro para no escuchar. ¿Por qué? Por el pecado. Es decir, Dios solo va a dar su respuesta a sus hijos, a los que han sido limpiados por el sacrificio de su Hijo en la cruz. Va a dar respuesta a los que están en Cristo Jesús. Y en adición, la palabra de Dios nos dice que debemos estar en una comunión perfecta con nuestro Señor. En Juan 1:32 dice, para orar conforme a su voluntad, para pedir conforme al nombre de nuestro Señor Jesús, y también para estar en comunión con los demás, para que nuestras oraciones no sean estorbadas, para que nuestras oraciones sean escuchadas. Ahora, lo mejor de todo es que Dios siempre va a dar una respuesta, pero va a dar una respuesta conforme a su voluntad. Y si pedimos conforme a su voluntad, tenemos la certeza de recibir siempre lo que es mejor para nosotros, aunque tal vez la respuesta no sea lo que nosotros esperamos. Y tal vez no la esperamos porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Y su voluntad la vamos a encontrar en su palabra. Ahora, ¿cuáles son los temas por los que oramos? En el libro de los Salmos encontramos muchos temas por los que orar. Oramos, obviamente, en tiempos de angustia, como los que estamos pasando estos días en nuestro país. Oramos en tiempos de alegría. Oramos en tiempos duros, en tiempos difíciles. Oramos tal vez en tiempos de paz. Oramos por justicia y oramos por bendición. Por los justos, pero también oramos por los injustos. Y es un tema que tal vez podríamos pasar horas y horas hablando.
Pero no son solo los salmos los que nos muestran esos motivos de oración, sino que vemos en cada uno de los libros de la Biblia que nos muestran a santos a través de los tiempos orando, dedicándose a la oración. Pero hay un pasaje en el que tal vez podemos ver englobada una gran parte de los temas por los cuales oramos, y que son los que nos ocupan en esta oportunidad. Primera Timoteo 2 del 1 al 6 dice: por eso exhorto ante todo a que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, que llevemos una vida tranquila y reposada en toda piedad y dignidad. Esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo nos exhorta, por sobre todas las cosas, a orar por todos los hombres, suplicando, intercediendo y dando gracias. Es un llamado que hace a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los redimidos, para orar por todos los hombres. Al mismo tiempo, Pablo hace un gran énfasis en las personas que están en eminencia, es decir, nuestros gobernantes, y también todas las personas que están dirigiendo a las personas en el mundo, para que llevemos una vida tranquila y reposada, de tal forma que podamos vivir, dice, dignamente y en toda piedad. Pero también nos dice cuál tendría que ser nuestra oración. Y nuestra oración, ante todo, debe ser por la salvación de esas personas, de todos los hombres, incluidos nuestros gobernantes y todos los que están en eminencia. No sé, podemos decir los líderes, los dirigentes, esas personas que tal vez nosotros decimos que son un problema para nosotros. Debemos orar por ellos, porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. El tema más grande por el que debemos orar es porque esas personas conozcan a Cristo, porque la verdad del Evangelio pueda llegar a todas las personas. Y si nuestro deseo es tener una vida tranquila y reposada, debemos orar por todos. Debemos orar, sea por quien sea, por esas personas que están bloqueando, por esas personas que están dirigiendo esos bloqueos. ¿Saben para qué? Para que alcancen el conocimiento de la verdad del Señor, para que ellos puedan ser salvos. Porque solo a través de corazones regenerados, solo a través de corazones transformados por la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, las cosas pueden cambiar. Eso es lo que pasó en el tiempo de la iglesia primitiva. Al final de Hechos 2 vemos a Dios obrando a través de la iglesia y vemos a las personas de su tiempo mirando esa transformación. Una transformación radical. Y entonces vemos una sociedad transformada. Lo mismo sucedió a través de toda la historia de la iglesia, en los grandes avivamientos, cuando el Señor obró en la vida de la iglesia, obró en la vida de los líderes, obró en la vida de los gobernantes, obró en la vida de los ciudadanos comunes. Y es así que hubieron tiempos de tranquilidad y paz. Ahora, ¿cuál es el resultado de la oración? Con todo lo anterior, creo que se puede decir que hay resultados, y hay grandes resultados de la oración.
Primero desde la perspectiva de Dios y después desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva divina, como hemos visto, la oración es olor fragante que llega a Dios, que le muestra a nuestro Padre Celestial que dependemos de Él. A través de la oración, Él ve nuestra obediencia y ve nuestra completa necesidad de acudir a Él en todo momento. Y como el Padre que Él es para nosotros, se goza viéndonos, viendo a sus hijos, confiando en su amor y en su perfecta voluntad. Y desde la perspectiva humana, la oración es la forma por la cual nosotros acudimos a nuestro Señor, acudimos a nuestro Padre en completa dependencia a Él. Confiamos que Él va a responder conforme a su perfecta voluntad, concordando plenamente con su plan divino. Saber que Él está en control de todo, saber que Él va a responder y que siempre va a responder con lo mejor, nos da plena confianza y nos da paz. Saben, además, a través de la oración, como hijos de Dios, disfrutamos de la comunión y la unidad en el cuerpo de Cristo. Porque en un solo espíritu, unánimes, elevamos nuestra voz a nuestro Señor y Salvador, confiando que Él hará siempre su perfecta voluntad. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias, Padre amado, porque podemos entender a través de tu palabra qué es lo que tú haces a través de la oración y cómo nosotros debíamos orar. Te damos gracias porque tú escuchas como papá nuestras oraciones y te deleitas, Señor, en vernos postrados delante de ti, dependiendo de ti. Padre amado, te pedimos que tú nos ayudes a orar, Padre amado, sobre todo por esas personas que no te conocen. Padre amado, te pedimos por nuestros gobernantes, te pedimos por los dirigentes sindicales, por los dirigentes de las organizaciones, te pedimos por todas esas personas que están bloqueando en este tiempo, Señor, y que están tratando de hacer algo. Te pedimos, Señor, que tú puedas llegar a ellos con tu evangelio, para que puedan conocerte y para que puedan entender, Señor, que tú estás en control de todo, para que ellos puedan alcanzar salvación, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú bendigas nuestro país y bendigas el mundo, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, espero que estas 3 semanas, a través de la palabra, nos hayan ayudado a entender un poco más la oración. Que el Señor nos haya guiado para entender mejor este tema. Que el Señor les bendiga.